El hermano del presidente es enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. La mujer del presidente, un asistente y el delegado del gobierno se sentarán también en el banquillo. El último secretario de organización del partido, del presidente del gobierno, lleva meses en Soto del Real y hasta la propia Fiscalía recomienda que de ahí no lo muevan. ¿Cómo será? El anterior ministro de Transportes, mano derecha del presidente del gobierno y del partido, está siendo investigado por posible, digámoslo posible, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación. El fiscal general del Estado, que depende del amo y trabaja como ministro 23, para protegerles a todos desde dentro, tiene pendiente de fecha su juicio por revelación de secretos. Se sabe que había fontaneros de la Moncloa que trabajan para desprestigiar y para arreglar a jueces, que había cargos en la Diputación de Badajoz que crearon un puesto al hermanísimo que vivía en la Moncloa mientras Hacienda le protegía. No solo no le abría una inspección, le fabricaba informes tan sumamente falsos que nadie se atrevía ni a firmarlos. También está quedando demostrado que la mujer del presidente del gobierno empleaba la Moncloa para sus proyectos particulares. Veremos hasta dónde llega esto en el juicio. Por ahora, el único sentenciado es el propio juez, y sentenciado por el ministro de Justicia. La Moncloa es un culebrón caribeño. Una vez más, quiero elogiar el gran trabajo que realiza José Luis Rodríguez, porque este encuentro, como todo el mundo sabe, se ha convertido en uno de los más importantes de la actualidad española. No les descubro nada si les empiezo comentando la situación política que vive nuestra nación. Algo inédito, nunca visto, preocupante, triste, pero que nos tiene que despertar, activar y obligar a dar la mejor versión de cada uno. Cuando una democracia liberal se ve secuestrada por proyectos autoritarios, sorbo a sorbo, la exigencia en los gobiernos, el respeto por la ley, la pluralidad, las instituciones de todos, el rigor, la calidad de los servicios públicos, la separación de poderes, la empresa, la propiedad, la libertad, todo cae. Y con ello, siempre, siempre, la convivencia y la prosperidad queda comprometida. Las naciones dejan de ser fiables. Este proyecto de ruptura, con el que los socios de Sánchez y su embajador en Cataluña quieren llevarnos a una república federal plurinacional, pasa por acabar con la corona, la transición, la Constitución y la descapitalización de la nación, es decir, Madrid como capital. Nuestra región vive uno de sus mejores momentos y jamás había sido tan internacional y relevante fuera de sus fronteras. Y sin este Gobierno central podría ser aún mucho más importante en esta coyuntura donde vemos cómo naciones enteras se van ensimismando, las potencias se cierran, lo hacen los mercados, hay nuevos bloques, porque nosotros, en sentido contrario, remamos a favor. Somos un Gobierno y una sociedad, la madrileña, que defiende las alianzas, sobre todo la atlántica. Somos una región de mestizaje, de vanguardia, tradición, de alegría, de vitalidad. Somos un resumen de toda España, hecha de todas las formas de ser español. Por eso, los éxitos de Madrid son los fracasos de todos aquellos que no quieren a esta nación de siglos. El papel vertebrador de la Comunidad de Madrid desbarata el proyecto totalitario de Sánchez y sus socios, y con gestión, hechos y datos demostramos cómo, cuando una sociedad es libre, es próspera e imbatible. Somos una región que defiende la economía social de mercado que contiene nuestra Constitución, que combina la gestión de unos servicios públicos de calidad con respeto por la economía y la eficiencia en el gasto. Y por eso tenemos un equilibrio único que sorprende al que nos visita y hace que cada vez más gente diga «me quiero ir a Madrid» o «qué suerte estar en Madrid», «mi hijo está en Madrid», «ojalá pueda irme a Madrid». Somos la casa de todos los acentos del español, casa de aquellos que quieren llevar por sí mismos las riendas de su vida, tener proyectos, negocios, comercios, industria, investigación, planes, estudios, y el lugar donde los grandes eventos mundiales quieren estar. Porque ser madrileño no es una cuestión solo de origen, ni mucho menos, es una forma de ver y de estar en el mundo, es una actitud, una forma de entender cómo es ese mundo y saber que la vida es azar, que es aventura. Por eso no nos gustan las cosas siempre cerradas, siempre dirigidas, siempre ocultas, en una pretendida seguridad que no es propio de una vida libre.
Somos conscientes de que cada uno tiene una vida diferente, un camino único y que quiere elegir siempre según sus preferencias. Somos, a su vez, una región donde se madruga mucho, donde se trabaja mucho, donde se exige muchísimo, pero se vive en plenitud desde la infancia hasta la vejez. Y quizá por eso tengamos una de las esperanzas de vida más altas del mundo y tanta gente, cuando necesita un tratamiento complejo, una segunda oportunidad, viene aquí a su casa, a Madrid, a su región capital. En ningún país del mundo un gobierno atenta directamente contra su capital, ni tampoco alentaría agresiones a deportistas, ni trabajaría estratégicamente para que a esa capital le fuera peor, abandonando, por ejemplo, a su aeropuerto, o las imágenes que da de infraestructuras críticas como puede ser la estación de Chamartín. ¿La han visto en estos días? Esa es la imagen de Madrid. Expulsando la inversión y las empresas, apagando las fuentes de energía, pisoteando las herramientas que funcionan, porque somos una región de servicios, una región capital que atrae inversiones. Por tanto, ¿qué puede ir contra nosotros? Los impuestos. Pues evitamos que se bajen. Y mientras nosotros luchamos por reducir la burocracia, hacen lo contrario. ¿Que las universidades en la Comunidad de Madrid han creado un entorno único? Pues también contra sus intereses, rompiendo con las competencias autonómicas, por cierto, que recoge la Constitución. Un trabajo perfectamente estudiado, denodado. Pero es que además España vive una situación excepcional, impulsada desde el Palacio de la Moncloa, de forma personal por Pedro Sánchez, sin respetar ni a su propio partido, mintiendo para llegar al poder, ocultando sus verdaderos planes, comiéndose toneladas de hemeroteca que le recuerdan que todo lo que hace y dice es sencillamente mentira, llevándonos al extremo, alimentando pasiones de invernadero, como decía Julia Marías, aquellas de los que no han vivido la guerra civil, pero después nos tienen que señalar el camino y decir cómo nos tenemos que sentir, y provocando de esta manera que se repitan los peores episodios de nuestra historia. Todo eso sí para que no gobierne la derecha, aquella que lleva 30 años gobernando la Comunidad de Madrid y en 12 comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos. Es decir, Sánchez vive para que haya dos Españas y que una acabe con la otra, como hace él mismo, operando contra el adversario, la alternancia política, para seguir en la Moncloa como poco hasta que someta al Poder Judicial, a la prensa, amnistíe a todo su entorno, como ha hecho con los ERES de Andalucía, donde están los máximos responsables, o ha intentado hacer con Puigdemont, y se multipliquen, eso sí, los negocios por otras latitudes, como también ha hecho el presidente Zapatero, es decir, preparándose su salida futura. Vivimos acostumbrados al escándalo, a la mentira, a la inversión de la verdad, a la impunidad, a que haya leyes redactadas por quienes han cometido los peores delitos, a que Bildu nos dé elecciones a todos de paz y que los comunistas de Sumar de economía, que puede salir mal. Mientras vamos quedándonos solos en Occidente y en las mesas más importantes del mundo, donde se habla de seguridad y defensa, España ya no cuenta. Y además a Occidente esto evidentemente no le gusta, ni la falta de respeto por la seguridad jurídica, por las leyes, tantos escándalos, normas sectarias, polarización. Es un aislamiento que se multiplica cuando nuestro amo ha decidido ser el líder de la extrema izquierda en el mundo, para no hablar de su corrupción y para tener en permanente excitación a su electorado. Todo este daño, unido al endeudamiento catastrófico de España, la falta de competitividad de nuestras empresas, el envejecimiento de la población, la inmigración masiva sin gestión o la expulsión de grandes proyectos, todo esto junto va a generar un daño a España difícilmente reparable si no lo paramos a tiempo. La imagen que unos países se hacen sobre otros, quiero recordar que también se hace dependiendo de la actitud que tienen esos pueblos hacia sus gobernantes, ante la decadencia o el populismo que hoy nos está comiendo. Tragar con todo esto y, peor, pedir más y justificar esta situación con tal de que no gobierne el otro, nos sitúa también con los países menos fiables. Repasemos una semana cualquiera en la Moncloa. El hermano del presidente es enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. La mujer del presidente, un asistente y el delegado del Gobierno se sentarán también en el banquillo. El último secretario de organización del partido, del presidente del Gobierno, lleva meses en Soto del Real y hasta la propia Fiscalía recomienda que de ahí no lo muevan. ¿Cómo será?
El anterior ministro de Transportes, mano derecha del presidente del Gobierno y del partido, está siendo investigado por posible, digámoslo posible, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación. El fiscal general del Estado, que depende del amo y trabaja como ministro 23 para protegerles a todos desde dentro, tiene pendiente de fecha su juicio por revelación de secretos. Se sabe que había fontaneros de la Moncloa que trabajan para desprestigiar y para arredrar a jueces, que había cargos en la Diputación de Badajoz que crearon un puesto al hermanísimo que vivía en la Moncloa mientras Hacienda le protegía. No solo no le abría una inspección, le fabricaba informes tan sumamente falsos que nadie se atrevía ni a firmarlos. También está quedando demostrado que la mujer del presidente del Gobierno empleaba la Moncloa para sus proyectos particulares. Veremos hasta dónde llega esto en el juicio. Por ahora, el único sentenciado es el propio juez y sentenciado por el ministro de Justicia. La Moncloa es un culebrón caribeño. Pero también nos hemos enterado, después de un año de mentiras, de que las víctimas de violencia de género han estado desprotegidas de sus agresores con un sistema de pulseras que no funcionaba. Tengo entendido que las que sí lo hacían eran de origen israelí, pero eso habrá que confirmarlo. Lo que es evidente es que esta ministra debería dimitir sin esperar un solo día más. Y el servicio del AVE en Andalucía volvía a sufrir ya sus típicas incidencias. Ayer mismo, no hay que irse mucho más lejos. Se calcula que en los últimos 2 años los retrasos en la alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla han afectado a más de 170.000 pasajeros. Eso sí, había una prisa tremenda por cambiar los nombres de las estaciones y darles nombres de mujer para ser los más feministas, pero no por hacer las inversiones fundamentales para que esos trenes, dentro de la mejor red ferroviaria, una de las mejores del mundo, funcionen, o para proteger a las mujeres, con leyes buenas, auténticas o tecnología puntera. Pero es que estos son ejemplos de lo que sucede cuando la ideología y el sectarismo sustituyen al rigor jurídico y científico. De hecho, para este Gobierno lo importante es obligar a que las empresas o la sanidad atiendan en las lenguas regionales, no que funcione, que se hable en las lenguas regionales, en lugar de buscar que sean competitivas y que den un buen servicio. ¿Qué hacen de nuevo? Instrumentalizar nuestra riqueza cultural. Dilapidan nuestro patrimonio, material e inmaterial, nuestro buen nombre, nuestra convivencia. Pero mientras todo esto sucede, la competitividad de nuestras empresas baja enteros, el paro juvenil se desboca, cae nuestra posición en la educación en el mundo, nos quedamos sin médicos y no habilitamos a los extracomunitarios, que como sigan así van a tener que irse de España cuando estaban aquí y podían perfectamente haber trabajado en un país que no tiene médicos ni en el presente y mucho menos en el futuro. La discordia es irrespirable y está todo enfrentado por sexos, por gustos, por edades, por regiones, por sectores. Es nos conviene la tensión de Zapatero o los males de la política catalana o la impunidad de la política vasca y navarra llevada a España entera para hacer cordones sanitarios en medio del caos político, pero impedir la alternancia. Y es evidente que este proyecto no tiene más propósito que resistir a toda costa de todo y de todos. Todo se instrumentaliza y todo se interpreta en clave interna hasta el drama que se vive en Palestina. Sánchez intentó colar los incendios del verano para promover una urgencia sobre el debate climático, no coló. Tampoco han colado los 100 actos de Franco en 2025. De hecho, llega la Navidad la semana que viene, según Maduro, y oiga, que de los 100 actos nada de nada. Pero ahora sí, tras 2 años de conflicto, a este Gobierno le ha entrado una sensibilidad inusual por los que más sufren. No le ha pasado con Yemen, con Siria, en Nigeria, donde desde hace muchos años hay secuestros, asesinatos, violaciones, especialmente de niñas, con millones de desplazados, con miles de cristianos que son asesinados cada año por el hecho de serlo, con el éxodo venezolano, que ya está superando los 8 millones de personas, o la muerte y represión en Cuba, en Nicaragua, qué decir del Sáhara, el pueblo saharaui, del que se supone que la izquierda tanto iba a proteger. Su población ha sido abandonada en un continente que cada día que pasa, la Unión Europea, quiero recordar, está perdiendo oportunidades para llevar los valores occidentales, la prosperidad y el desarrollo, y esto lo estamos pagando y lo seguiremos pagando en el futuro.
Pero es ahora justo cuando Podemos amenaza con volver con fuerza, mientras Sumar se hunde en las encuestas, salvo las tezanas, no digamos también el PSOE, cuando ahora ya no se les da una tregua en las mismas, es ahora precisamente cuando Sánchez ha decidido ser el líder de la extrema izquierda en el mundo, con Petro, con Boric y con todo político que están a apuros. Resultado, nos quedamos solos en defensa y en seguridad. Pretendiendo aislar a Israel, quien se queda sola es España. Y se queda como una casa sin puertas, sin ventanas, ante el panorama internacional que tenemos, con Marruecos, con Rusia, con tensiones en el mundo. Somos tan listos que hemos sabido despreciar la tecnología, las empresas, el conocimiento y las aportaciones israelíes. Y esto es suicida, tanto que a su veto sectario le ha tenido que añadir una cláusula de salvaguarda. El papelón de la ministra de Defensa en un momento así en el mundo es de no creer. Que nuevamente te aplauda Hamás es suicida. Que seas la cabeza de la extrema izquierda en el mundo, también. Ofender en nombre de todos los españoles a los judíos, empezando por los que son compatriotas tuyos, es decir, los judíos españoles, es una canallada. Alimentar el antisemitismo, el fascismo y el comunismo es siempre el camino para el peor totalitarismo. Y todo por seguir en el poder, por distraer, por agitar, tapar, utilizar las aulas, el señalamiento en el deporte o en la empresa. Esto nos lleva a los peores episodios del siglo XX y siempre, siempre acaba muy mal. Hablar por los países vecinos de Israel, como Egipto, Jordania, sin contar con la opinión de todos los países árabes, es insensato. Como infantil y de política de baja estofa, es tratar con eslóganes y tics autoritarios el futuro energético de España, la falta de construcción de vivienda, los salarios bajos, la pérdida de proyectos estratégicos de nuestras mejores empresas como Navantia, la posición del puerto de Algeciras, y todo con una falta de transparencia pasmosa, con el gasto público desbocado, jamás sin llevar los temas fundamentales de soberanía nacional al Congreso de los Diputados para pedir opinión, para escuchar, aunque fuera al principal partido, el Partido Popular, que es quien tiene más escaños. Seguimos tras el apagón sin tener explicación alguna, sin depuración de responsabilidades y, mientras tanto, las comunidades autónomas y el resto de administraciones tenemos que padecer el apagón de las cuentas públicas. ¿Cómo vamos a elaborar los presupuestos? ¿Cómo vamos a cumplir con los requerimientos de la Unión Europea? ¿Cómo vamos a cuadrar nuestras cuentas? ¿Cómo se sabrá qué regiones cumplen y cuáles no? No sabemos nada, no vamos a poder hacer nada y a lo mejor es precisamente lo que se está buscando. La inseguridad jurídica, la opacidad, la arbitrariedad y la paralegalidad. Que esto se haga estructural y que el pueblo español y que todos nos acostumbremos a esta decadencia. Y no se olviden, siempre se va a favor de las trampas de los independentistas y contra la legítima y leal autonomía fiscal. Queridos amigos, precisamente es ahora cuando hay que trabajar con más rigor y esmero, para que la España que conocemos no se olvide de qué es, de quién es, y para que nadie más se desanime y todo el mundo ayude a revertir este daño, para amparar a jueces y a fiscales frente a campañas que se orquestan desde el propio Estado, para que nuestro país tenga regiones escaparate en las que mirarse. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es consciente del momento tan difícil que tenemos. Así lo sufre cada día cada uno de sus consejeros, que saben estar a la altura a pesar de todo esto. No se pueden imaginar las trabas diarias que sufren cada una de nuestras carteras por parte de alguno de los ministros. De hecho, por cada cartera nos tocan dos y tres ministros. Todo trabas, todo a la contra, pero al menos nunca había habido tanta gente que nos daba las gracias en la calle y había depositado en nosotros sus esperanzas, porque saben la verdad, y la verdad es que esta región siempre ha estado al servicio de España, que somos el mejor lugar del mundo para vivir, que a lo largo de la historia hemos estado muchas veces al borde del precipicio, pero siempre hemos sabido salir de él. Aquí estamos. Y por eso es fundamental seguir apostando por una sociedad libre, adulta, culta, brava, y que lo sea ante las políticas tiranas, el empobrecimiento, estas políticas que son indignas, desvergonzadas, que lo carcomen todo. Queridos amigos, acabo. Ayer finalizamos el segundo foro de inversión de la Comunidad de Madrid, el mayor aglutinador regional de ideas, de empresas e inversores de toda España.
En unos días, a su vez, comenzamos el Festival de la Hispanidad 2025. El año pasado atrajo a casi 700.000 personas. Es una referencia para una comunidad de más de 600 millones de almas que comparten una forma de ver la vida, un idioma, unas alegrías. En poco menos de un año ya celebramos el Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de España que está al servicio de todos. En una semana ya ha vendido más de 45.000 entradas y se han recaudado más de 25 millones de euros, algo nunca visto en un premio de Fórmula 1. También vamos a celebrar un partido de la Liga Americana, de la NFL, otros muchísimos eventos deportivos, a lo que se suma la vida de las calles de Madrid, los mejores conciertos musicales, exposiciones. En definitiva, Madrid es región de la educación superior internacional, universitaria, profesional, de las escuelas de negocio, artísticas, deportivas. Vive su mejor momento a pesar de la poca ayuda política con la que cuenta por parte del Gobierno central. Y aún así, es una comunidad alegre que cuenta con los mejores planes para la infancia, para los mayores, para la discapacidad. Es una región donde todo el mundo encuentra su sitio y nadie sobra. Somos claves en la historia y sabemos que tenemos un gran futuro. Somos vanguardia, tradición, apertura, innovación, pero vienen por delante los momentos más difíciles que vamos a vivir en décadas, los peores, porque este Gobierno, según vaya perdiendo la Moncloa, no dudará en hacer cualquier cosa contra todos, contra todo, como ya vimos con la Vuelta Ciclista a España. Podrán inventarse más presunto guerracivilismo, las pasiones del pasado, el no pasarán, no a la guerra, cualquier directriz trasnochada. La inmensa mayoría de los españoles ni quiso en su momento ni quiere en estos vivir enfrentada en bandos, a puñetazos. Quiere vivir en libertad, con respeto, alegría, diferentes y unidos. Y van a intentarlo todo y costará sudor y lágrimas. Pero este proyecto de ruptura y ruina está acabado y lo sabe. Y España y los españoles no merecen esta situación. Desalojar del poder a un proyecto totalitario, así como así, es muy difícil. Se ha visto a lo largo de la historia. Nunca reconocen que ya tienen que dar un paso a un lado, porque solo saben tragar poder y más poder. Y tensarán aún mucho más la convivencia, acosarán, manipularán y harán todo lo posible para destruir todo aquello que se ponga por el medio. Pero tienen los días contados y saben que las urnas sin trapa ni cartón, estas sí, las que no llevan cartón, van a enseñarle al peor gobierno que hemos tenido en democracia dónde está la puerta. Aprovecho para pedir que se lleven con ellos a Zapatero, que suficiente daño ha hecho ya a España. Uniremos a toda la gente buena, decente, que viva por amor y con ganas, y no odiando y resentida. La que sepa que vote lo que vote, lo importante es crecer juntos. Y esto lo tenemos que hacer por nosotros y por los que están por venir. Y contamos, por tanto, con todos para este proyecto ilusionante, porque somos la España de siempre, con más ganas que nunca. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas, si le parece bien. Javier Carrera, de la cadena SER, dice que ayer el rey Felipe VI, ante el plenario de la ONU, calificó de masacre lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Cómo valora sus palabras, las del rey? ¿Las comparte? Fernando Jáuregui, de Periodismo 2030, también le pregunta qué le ha parecido el discurso del rey en Naciones Unidas. Y Jaime Rull, de La Sexta, dice, ¿comparte el discurso del rey pidiendo que se detenga la masacre en Gaza? El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, usó la palabra genocidio. ¿Lo comparte? Muchas gracias. Unos por republicanos y otros por populistas están siempre intentando desacreditar la figura del rey y siempre vuelven con lo mismo de el pueblo está solo, solo quedamos nosotros, no nos representan, que esto es muy propio del siglo XX. Los más totalitarios en el siglo XX intentaron hacer lo mismo con la figura de la monarquía. Es una institución, es la institución que mejor representa a España, la que la une, y va a contar siempre con el trabajo leal, con el apoyo absoluto del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es mi opinión?
la mía personal, que ojalá entreguen a los rehenes cuanto antes, que Egipto y Jordania, que son los países limítrofes como el resto de los países árabes, se pronuncien, porque son quienes deberían decir algo en todo esto, digo yo, y que de esta manera nos digan cómo se crearía ese Estado, qué comprendería, en qué manos se dejaría y si seguiría insistiendo en que Israel hay que borrarlo desde el río hasta el mar. Entonces, en el momento en el que todo esto suceda, yo creo que la guerra acabará y ojalá sea cuanto antes. Lo cierto es que, ya lo he comentado anteriormente, ante los dramas que se viven por todo el mundo desde hace muchísimos años, que a nadie le ha importado, y llegan imágenes todos los días, y son muchos más países, Afganistán, Pakistán, no parece que el pueblo saharaui abandonado, como decía, no parece que a nadie les haya importado mucho. Y creo que lo que estamos es a pasar de pantalla y ponernos a la cabeza de debates internacionales para que no se hable de la corrupción que carcome al Gobierno. Y esto es lo que me parece lamentable. Eso sí, tenemos la felicitación nuevamente del grupo terrorista Hamás y ya les digo que esto España lo va a pagar por muchos años. Y de quedarnos desprotegidos de la inteligencia, de las herramientas y del trabajo de cuerpos de élite como los que tiene Israel, lo pagaremos al tiempo. Lo pagaremos y ojalá esto no suceda. Y, por cierto, olvidamos que también hay muchos judíos viviendo en España y no tienen por qué ser ni perseguidos ni acosados por nadie. A partir de ahí, libertad de expresión y que cada uno manifieste lo que quiera ante una situación que evidentemente a nadie nos gusta. Desde el país también le preguntan si es partidaria usted de los dos estados. Isabel Alonso, de Informativos Telecinco, le pregunta si comparte la decisión de evitar a la Armada a escoltar la flotilla, de enviar a la Armada a escoltar la flotilla con ayuda a Gaza. Paloma Cervilla, de Oyotiz, ¿qué le parece que Sánchez envíe un buque de la Armada para apoyar a la flotilla que va a Gaza? En las últimas semanas, el presidente Sánchez y su Gobierno han puesto en marcha una campaña a todos los niveles para poner en el foco lo que está sucediendo en Gaza. ¿Considera que la campaña del presidente Sánchez responde a una defensa de principios y valores o hay detrás una estrategia política y electoral, en su opinión? ¿Cree que el señor Sánchez está recurriendo a la misma estrategia de no a la guerra, ahora valiéndose de lo que llama genocidio, que en 2024 llevó a la Moncloa a Rodríguez Zapatero? Sin ninguna duda, vamos, este es el no a la guerra 2.0. El presidente está buscando dónde hincar la pancarta para intentar tapar con grandes banderas la corrupción y los escándalos que le carcomen y que en cualquier país democrático del mundo hubiera hecho caer a su presidente y a todo el entorno. Lo de la flotilla me parece una teza nada más y, bueno, pues cada uno es libre de manifestarse, si es que nadie está en contra de esto. El otro día, cuando transcurría la Vuelta Ciclista, estuvimos acompañando el pelotón desde al Alpardo hasta Madrid y a lo largo del camino, en los lugares donde no había organización previa y libremente los vecinos de otros pueblos se manifestaban, muchos con banderas de España, muchos apoyando a los ciclistas y algunas banderas de Palestina, la gente no se pegaba entre ellos, en convivencia cada uno manifestaba lo que quería. Es que eso es España. Lo que no es levantar a una contra la otra y arrinconar en debates que son, sobre todo, alimentados por quienes están a apuros para salvar pantalla y que en todas las portadas se hable de lo que le conviene al presidente del Gobierno, porque él, que no respeta el legislativo ni el judicial, tampoco respeta al cuarto poder, que sería la prensa. Por tanto, en España los escándalos son de la dimensión y de la duración que el presidente del Gobierno dicta con el dinero de todos los españoles. Entonces, esto es en lo que nos estamos encontrando. Es simplemente pues, el no a la guerra. Y sobre la solución de los dos estados, hombre, a mí lo importante, lo que a mí me compete es la convivencia en Madrid. Que los judíos españoles sean respetados, que los israelíes no sepan que no todo el mundo los desprecia, ni muchísimo menos, que quien golpea a un deportista o acosa a estudiantes o a empresarios tiene un problema de totalitarismo él. Yo velo por la convivencia de todos aquí, somos de lejos y seguro que si vemos las cifras así verán y por eso ahora el Gobierno de repente también está trasladando esas propuestas. Somos el Gobierno que más ha atendido a niños de Gaza, a población que procede de todos estos países, porque somos una región de integridad. Luego
de integración. Luego, a mí no me compete hacer la política exterior que tampoco nadie le ha pedido al presidente Sánchez. Pero si no fuera en el contexto de unos atroces atentados como los del 7 de octubre, este debate que se ha llevado 5 veces a la palestra y que nunca ha salido adelante porque los propios países árabes no lo han querido, bueno, si nos lleva a la 6ª vez en la que se puede decidir sobre los 2 estados, si uno reconociera al otro y, desde luego, los túneles de Hamás se asegura uno de que ya no están preparados para intentar aniquilar a Israel, en ese contexto que yo lo vea, bueno, pues ya decidirán los países que forman las zonas árabes y la comunidad internacional la que decide. No el presidente del Gobierno, que como no respeta tribunal, ni norma, ni ley, ni verdad, pues ha decidido. En las próximas fechas vamos a ver en el banquillo de los acusados por la comisión de presuntos delitos a la esposa del presidente Sánchez, a su hermano y al fiscal general del Estado. ¿Cree que Pedro Sánchez está legitimado para seguir al frente del Gobierno de la nación? Por otra parte, 9 españoles, digamos que normales, constituidos en jurado popular, podrían juzgar a la esposa del presidente del Gobierno si el juez Peinado lleva adelante su propósito de que un jurado popular sustituya a un tribunal profesional. ¿Qué le parece a usted? Creo que sobre si Sánchez está legitimado o no para seguir al frente, yo creo que es una respuesta que todo el mundo tiene clara, ¿no? Desde luego no va a ser la corrupción lo que le eche, es la corrupción lo que le ata, porque no puede moverse de la Moncloa hasta que no culmine la ley Bolaños, hasta que no amordace al Poder Judicial y no termine de carcomer la carrera fiscal, a quien quiero trasladar todo el apoyo, porque no se saben representados por el actual fiscal general, que produce bochorno a todos. No pararán hasta no quedar amnistiados todos los de su entorno, como pasó con los seres de Andalucía, que mirando a Puigdemont, quienes han quedado al final amnistiados son los de Andalucía, y también acabar, por supuesto, con todos los jueces que hacen su trabajo y simplemente investigan la corrupción que le rodea. Hasta que no lo someta no va a parar. Hasta que no amordace a la prensa libre tampoco va a acabar. Hasta que no empiecen con comités de ministros decidiendo qué es buen periodismo y cuál no lo es, a cuál voy a untar con dinero público y a cuáles no, no va a parar. Y desde luego, lo peor de todo es que no está legitimado para lo que está sucediendo, que es mucho más grave, que es corrupción de Estado, que es utilizar las instituciones, el dinero del contribuyente, el pasado y el futuro y la historia de todos para crear naciones paralegales, para contentar a sus 7 votos de los diputados. Y pienso que esta es la peor de las corrupciones que asola, o utilizar las instituciones del Estado contra adversarios políticos, comprar voluntades con dinero público. Todo eso me parece que es muchísimo más grave. O hablar, por ejemplo, sin el aval del Congreso sobre política exterior, o gobernar como si tuviera una mayoría absoluta, para colmo despreciando a las Cortes, al principal partido de España, el que más votos tiene, al líder de la oposición, a Núñez Feijóo. Es que esto no legitima a nadie para seguir al frente. Y sobre el juicio, sobre la señora Gómez, yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un propio juez. Estamos en tiempo real, todos los días, en todo momento, siendo nosotros los jueces del propio juez. Y cada 2 por 3, como el que cuando corría Fernando Alonso y empezamos a hablar de los neumáticos de lluvia, ¡ay no, tendríamos que...! Ahora todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cada juez. ¡Ay no, pues lo que ha hecho es muy, muy mal lo de Bolaños! Todos los días, a todas horas, ¿cómo será la persecución que está sufriendo, que ha tenido que querellarse contra ministros? Esto es algo nunca visto. Por tanto, el único que queda sentenciado ya es el juez de partida. Pues digo yo que esto no tiene cabida en una democracia liberal, donde creemos en la separación de poderes. Begoña Alarcón, de Onda Madrid, le pregunta qué espera usted, presidenta, de la reunión de mañana con los portavoces parlamentarios. ¿Confía en algún resultado constructivo después de haber escuchado ya a la oposición en el debate del Estado de la región y el pleno del pasado día 18? Bueno, en esas reuniones he de decir que hay como 2 caras. Dentro, he de decir que los grupos vienen con sus propuestas, hablamos de lo que para ellos funciona mal, nosotros les explicamos lo que estamos haciendo y que funciona bien o en qué podemos llegar a algún acuerdo, y después en la rueda de prensa te ponen verde.
y en la rueda de prensa todo es otro panorama. Pero al menos me da confianza y me da algo de seguridad en estos momentos el saber que, aunque solo sea por un rato entre partidos políticos distintos, que nos pegamos de esta manera dialécticamente hablando, podemos sentarnos y hablar. Es que si no tenemos este punto de partida no nos queda nada, no nos queda nada. El hecho de sentarnos un rato y hacernos una foto juntos, darnos la mano y, bueno, pues discutir cada uno desde su perspectiva, a mí me da una cierta confianza. Es que hay que partir de algo. Antes esto sucedía con total normalidad y ahora es una rareza que un presidente reciba a los grupos de la oposición de manera continua para tratar los asuntos, en este caso regionales, que por lo menos no se rompan esos puentes. Y en ese momento me consta que todos ponemos al menos nuestra voluntad, porque yo les he invitado, a ellos han venido, pues bueno, empecemos desde cero, ¿no? Sí que es cierto que yo no he tratado a mis adversarios políticos como sucede conmigo con respecto al Gobierno. Yo no sé dónde viven, yo no sé con quién duermen, yo no sé dónde veranean. Yo no utilizaría los medios de la Comunidad de Madrid para atacarlos, para desprestigiarlos, para meterme en sus vidas, ni lo hago con los ayuntamientos inferiores. Por eso no es lo mismo el que yo invite y que vengan y hablemos a lo que hace el presidente del Gobierno con los presidentes regionales del Partido Popular. Nada que ver, ojo. No obstante, que haya un mínimo entendimiento, sigo pensando que es necesario y aunque para mí no es un día fácil porque luego al salir todo está mal, insisto en que yo al menos ese día siento que hay confianza en que hace no mucho esto era lo normal y no debería perderse. Ha compartido usted ya las primeras informaciones en torno a lo que puede considerarse un éxito, que la Fórmula 1 venga a Madrid. Lo anunció usted hace un año aquí y parece que se va a cumplir. Teme ataques y escraches contra grandes eventos deportivos en Madrid tras las protestas violentas que obligaron a que no se pudiera finalizar la Vuelta a España en nuestra ciudad. Manifestaciones deportivas, eventos como puede ser precisamente la Fórmula 1. ¿Qué le parece el apoyo que hizo el presidente del Gobierno a esas protestas? Yo no sé en qué país del mundo civilizado un presidente jalea acosar y boicotear un evento deportivo y que los propios deportistas tengan miedo y pidan parar por esa situación de acoso. Si Pedro Sánchez cree que boicoteando la Vuelta Ciclista a España ha ganado algo, va muy equivocado, porque la Vuelta Ciclista a España vertebra nuestro país y todos los años los pueblos que tienen el lujo y el honor de ver cómo la Vuelta Ciclista pasa por su casa, por su pueblo, hace que esto sea evento de una semana. No hay otra cosa en el pueblo durante esos días que ver a los tuyos, tus casas, tus calles, en la tele y ver cómo el deporte pasa por ahí. Es una de las pruebas deportivas más queridas, más reconocidas, y eso lo saben bien los italianos, lo saben bien los franceses, por eso ellos no han utilizado bajo ningún pretexto, y digo yo que tendrán corazón también, no han utilizado el drama que se está viviendo en esta guerra para boicotear nada y menos contra deportistas. Esto, el daño que nos hace es tremendo. Que en todas las televisiones del mundo se vea un país cuya capital permite que se golpee a deportistas, nos va a hacer un daño que va a ser durísimo. Creo que no soportan que el pueblo de Madrid sea feliz en las calles, que esté alegre y que haya eventos como estos. Espero que no suceda más. Espero que sus amigos de las Herricotabernas no vengan a Madrid a hacer nuevamente lo de la Vuelta Ciclista, porque se les va a volver en contra nuevamente. Tú no puedes ir contra todo y contra todos todo el tiempo. Y sé además que la sociedad madrileña, que somos un compendio de personas de aquí y de allá, lo que hacemos es celebrar en la calle muchas cosas, vivir en ella, y por mucho que lo intenten, no van a poder parar el momento único que vive esta región. Desde Solaria dicen que su propia compañía dispone ya de casi 1.200 megavatios asegurados para abastecer futuros centros de datos. Sin embargo, la implantación de estas infraestructuras se ve lastrada por la burocracia y la elevada carga fiscal. ¿Qué estrategia tiene prevista su Gobierno para agilizar los trámites, facilitar el acceso a la capacidad eléctrica y crear un marco fiscal competitivo que permita atraer nuevos centros de datos a la Comunidad de Madrid? Pedro González, de Atalaya, le pregunta si cree que la comunidad
podrá sortear y sobreponerse a la desigualdad de trato del Gobierno central para su desarrollo en materia, por ejemplo, del suministro eléctrico para que los centros de datos se establezcan en Madrid? Le junto esta pregunta. Por un lado, hemos aprobado una modificación legislativa que reduce en 2 años los trámites para el desarrollo y puesta en marcha de líneas eléctricas. También pusimos hace ya unos años en marcha una línea abierta contra la hiperregulación, de manera que todas las trabas burocráticas innecesarias, obsoletas, duplicadas, se pudieran revisar e incluso eliminar en caso de mostrar que era así. Llevamos ya 500. Esto significa que la Administración necesita un repaso constante, una revisión constante de su marco normativo. Y por eso ahora vamos a aprobar una ley que nos obliga cada 2 años a revisar toda la legislación de la Comunidad de Madrid para que toda aquella que quede obsoleta se elimine o esas duplicidades también. ¿Qué más vamos a hacer? Estamos haciendo acuerdos con empresas, sobre todo en materia de energía, de datos, de tecnología. Estamos realizando viajes que a veces son durísimos porque son viajes de 12 horas para una reunión y vuelta, para hablar con los puntos donde se habla de la mayor tecnología, la inteligencia artificial, los datos, la energía, para atraer inversiones y proyectos. Es cierto que tenemos muchísimas dificultades porque los marcos estatales son los que están lastrando de manera preocupante la inversión en España, porque todo lo que sucede aquí se ve fuera y nos hace mucho daño, pero también intentamos demostrar que hay formas diferentes de hacer las cosas. Presentamos un cuaderno de inversiones, proyectos específicos donde invertir y, por tanto, mucha gente distingue entre administraciones, afortunadamente. Igual que en los Estados Unidos o en otros muchos países, uno distingue la administración nacional de la que puede ser estatal o municipal. Ese es el trabajo que hacemos nosotros para demostrar por qué, aún así, es importante invertir en Madrid y tiene muchos beneficios de muchos tipos. Y lo que está claro es que cuando la ideología y el sectarismo se impone, todo cae. Al cierre nuclear, al daño desmedido que se le hace a las empresas, a la política fiscal, a todo se le une, es un marco de incertidumbre que nos hace daño, nos hace polvo a todos. Y siempre en el reparto de energía, como en el reparto de presupuestos, como en el reparto de financiación, Madrid sale mal parada. Pero esto responde a lo que decía al principio. Hay un trabajo premeditado para que todo aquello que le viene bien a Madrid o le hace fuerte caiga. Les conviene que a Madrid le vaya mal. Les conviene decir que Madrid es un horror. Les conviene una mala imagen de Madrid. Por eso no colaboran, no contribuyen, todo lo contrario, lo atacan. Yo ya he llegado a un momento en el que lo único que le pido al Gobierno es que nos deje en paz. He llegado a un momento en el que ya no pido ni siquiera lo que nos corresponda, simplemente que nos olvide, porque pienso cómo estaría Madrid, qué lejos llegaría si le dejan crecer libremente dentro de sus competencias y cómo crecería el resto de España con ella, porque estamos al servicio de los demás y nosotros no competimos con regiones, nosotros competimos con capitales internacionales por traer lo mejor para repartirlo entre todos, ¿no? Es la situación que tenemos. Pero creo, como decía antes también, que este Gobierno representa la oscuridad, pero nosotros somos un faro de libertad. Presidenta, Madrid ha liderado el crecimiento económico en los últimos años. ¿Qué factores cree que explican esta posición de ventaja respecto a otras comunidades? La fiscalidad madrileña es uno de sus grandes emblemas. Y también le preguntan si considera sostenible mantener esa política en un contexto de desaceleración y con el debate sobre la financiación autonómica abierto. El Gobierno central critica en ocasiones el modelo Ayuso como dumping fiscal. ¿Qué responde a esos argumentos? Mariano Calleja, de ABC, dice: ¿qué le parece la idea del presidente de la Junta de Andalucía de rebajar impuestos si se tiene mascota o si se va al gimnasio? ¿Haría lo mismo usted en la Comunidad de Madrid? Afortunadamente, las comunidades autónomas tenemos margen dentro de nuestra autonomía para gestionar nuestros impuestos y la vida en cada comunidad autónoma es diferente. Por tanto, pretenden igualar donde no podemos ser iguales y, sin embargo, luego, para lo que les conviene, algunas regiones son plenamente autónomas, es más, independientes, aunque sea ilegal, y otras ni siquiera podemos tener nuestras propias leyes en universidad y demás.
De hecho, por eso creo que el Estado de las autonomías bien empleado es bueno, porque se puede competir entre administraciones, porque cada uno puede aplicar las políticas que considera que son mejor y otros tomar nota. Qué duda cabe que la vida a la andaluza, la vida a la gallega o la vida a la madrileña es distinta. Nosotros no tenemos puertos, nosotros vivimos especialmente el sector servicios, por tanto, nosotros de que vivimos de una buena gastronomía, restauración, museos, eventos, y a lo mejor otras comunidades autónomas tienen mayor riqueza en cuanto a agricultura, ganadería o la propia pesca. Intentar igualarnos es innecesario y cuando se habla de la riqueza cultural y la pluralidad de España es esto, es precisamente esto. Así que seguramente muchas medidas que toma el Gobierno de Andalucía, si me gustan, las imito, como hacen ellos al revés. De eso se trata, de apostar, de crecer, de comparar y de que aquello que funciona se pueda imitar. Ojalá el Gobierno en Cataluña hiciera lo mismo que estamos haciendo en Madrid y que sabe que es lo correcto, porque por lo bajini toda la empresa se lo dice. Baja impuestos, libera, descarga de burocracia, pero el sectarismo y la ideología pues ya sabemos a lo que están, ¿no? Sobre por qué crece Madrid. Hombre, Madrid en los años 80 era la cuarta economía de España y hoy es la primera, en una nación que cada vez está más descentralizada. Luego digo yo que también por méritos propios tendrá esto algo que ver. Si tenemos en cuenta que somos una economía liberal y que en los últimos años ha crecido en torno a la empresa, a la pyme, a los comercios, y esa libertad que permite que todos los ciudadanos elijan libremente dónde abrir sus negocios, cómo desarrollarlos, sin tener que soportar el poder político constante y la política de la subvención como en regiones socialistas que lo matan todo, pues esto poco a poco hace que Madrid siga creciendo, que se convierta en un faro de libertad y un lugar donde todo el mundo quiera ir. Si nosotros no nos gastamos el dinero ni en embajadas, ni nos lo gestionamos o lo empleamos en malgastar eventos que no sirven de nada o en dilapidar el empleo público para hacer política sectaria, como hacen en Cataluña los gobiernos catalanes, esto pues al final hace que los servicios públicos funcionen, que las cosas vayan a mejor. Por tanto, este éxito compartido de la sociedad madrileña y unas dosis de gestión política nos han traído hasta aquí. Así que esto es por méritos propios y cuando dicen lo del dumping fiscal, pues yo creo que la inteligencia a todos nos llega como para darnos cuenta de que esto es una tomadura de pelo. Nosotros somos la región que más aporta, nosotros sí que estamos dentro de un régimen común. Del 100% que recauda Madrid, quiero que todo el mundo sepa que el 80% va directo a la Administración General del Estado y nosotros solo tenemos un 20% para gestionar nuestros servicios públicos. De ese 20%, el 45% directamente se va a sanidad pública. Por eso, cuando dicen lo del dumping, esto lo único que es cara duras. Cara dura que dice que nos tienen que igualar a todos a la baja y que si a Madrid le funciona y le va bien por bajar impuestos, que no lo pueda hacer. Porque eso es el independentismo y el nacionalismo, no es el amor a lo propio, sino el odio a lo ajeno. ¿Cómo hacemos que a Madrid le vaya mal? Simplemente es eso, porque nosotros no tenemos costa. Nosotros no estamos a 2 horas del resto de Europa. Madrid tiene también sus dificultades. Madrid en los años 80 y 90 pues no era lo mismo. Si ha llegado hasta aquí, digo yo que su sociedad habrá contribuido algo en ello. Esa falta de respeto por la verdad y esa falta de rigor pues se lo compra quien quiera que le vaya mal a Madrid, pero eso es por otros motivos. Dice que si Moncloa ofreciera un gran pacto nacional para empresas e inversión, Madrid estaría dispuesta a sentarse. Bueno, yo con el desastre no pacto. Y todo lleva trampa. Sobre bloqueos a Madrid, infinitos. Hay que hacer una lista de qué es lo que trae beneficios a Madrid y ahí tiene la hoja de ruta del Gobierno. Una baja fiscalidad atractiva al servicio de España. Por tanto, nos han impuesto el impuesto de patrimonio de manera retroactiva, es decir, traidora, en una ley un 28 de diciembre, con una enmienda que estaba emboscada en otra ley que nada tenía que ver. Eso a Madrid nos dio una imagen tremenda, a España entera, como país poco confiable que manipula el sistema tributario a conveniencia de los políticos. La falta de previsión de energías. El cierre de Almaraz solo perjudicando a Madrid. A ver cuándo hacen lo mismo en Cataluña o a ver cuándo la vicepresidenta Rivera mantiene el mismo discurso dentro y fuera de España. Grandes eventos deportivos. Ahí tienen lo de la Vuelta. La imagen cuando alguien llega a Madrid, que tiene que encontrarse las colas de Barajas, los sin techo o el destrozo de la estación de Chamartín.
Es decir, ¿qué más le puede venir bien a Madrid? Ser un espacio universitario como nunca antes. Pues ahora hay que enfrentar a la universidad pública con la privada. ¿Qué nos hace fuertes también a Madrid? Las escuelas de negocios. Tenemos escuelas de negocio, el IES, el IE, ICAI, ECADE. Saben que también estas universidades privadas hoy tienen renombre en el mundo y yo soy defensora de la universidad pública por encima de todo, que conste que ya les veo. Pero ¿estas escuelas de negocios funcionan? Porque lo están haciendo, pues contra ellas. Hay que hacen esa lista a todos los niveles y luego cuando tienes problemas con la ocupación, cuando tienes problemas con la inmigración, cuando tienes otros con los menores no acompañados, cada vez que tienes un problema que provoca el Gobierno, siempre hay una legislación estatal entre medias que te impide tomar medidas. Y juegan con eso, juegan con que haya el caos, con que las cosas no funcionen, con que se tensionen los servicios públicos, nacionalizaciones masivas, todos a Madrid, todo a Madrid, cualquier cosa ellos invitan porque son muy buenas personas y todo se lo comen los gobiernos autonómicos, especialmente el nuestro. Y así es como funcionan, de manera que la imagen de Madrid se deteriore para poder decirlo de ven, ya no es la capital que era, qué mal están funcionando las cosas. Ese trabajo es evidente y además sé de proyectos que ahora mismo no puedo decir porque si no le entra una inspección fiscal o de trabajo a la empresa que sea, pero me consta de empresas que querían venir a Madrid con proyectos y los han bloqueado. Y el Gobierno ha dicho, a Madrid no va. Y entonces ha dicho la empresa, pues no voy a España, pues que no venga. Y de eso así de veces. Ya lo contaré en su momento. Es así todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo. Oiga, nunca hablan de Madrid bien, nunca intentan aprovechar para, no sé, defender la capital allá donde están. Todo lo contrario. Es una pena. En la Asamblea de Madrid usted tiene mayoría absoluta, pero en otros territorios el Partido Popular depende de Vox. ¿Cuál cree que debería ser la relación del Partido Popular con Vox en el futuro inmediato? ¿El modelo Ayuso es compatible con pactos con Vox en comunidades y ayuntamientos? Lázaro Delgado dice que Iván Espinosa de los Monteros, es Vox, presenta mañana su think tank, lo que muchos consideran como preludio posible de un nuevo Vox. ¿Lo ve usted así? Realmente no sé sobre el think tank ni la vida que llevará. Sí que evidentemente deseo que le vaya bien y además tengo una buena opinión personal de Espinosa de los Monteros, pero somos proyectos diferentes y no sé si en el futuro habrá algún movimiento. Ahora yo lo desconozco. Lo que tengo claro es que no podemos vivir en el sufrimiento. El otro día, siempre pongo este ejemplo, entrábamos en la Asamblea de Madrid, teníamos que votar un asunto muy peliagudo que se presta mucho a demagogia porque todos los asuntos importantes no se pueden tratar desde blanco o negro, todo lleva muchos matices, la realidad es mucho más compleja que un tuit, ¿no? Y entonces hablaba con mi portavoz y el secretario general, con Alfonso Serrano y con Pachi, y decíamos, ¿qué podemos votar en esto? ¿Qué pueden decirnos? ¿Cómo nos va a desgastar? Entonces les dije, mira, tenemos primero mayoría absoluta. Eso significa que tenemos libertad. Libertad para gobernar para todo el mundo, pero bajo un criterio, no bizqueando, intentando contentar a todo el mundo. Por tanto, pensad qué es bueno, qué es lo sensato y votemos en conciencia. Si se pierden, votos por algún lado. Si tenemos que explicarlo 3 veces más, hagámoslo. Pero ser coherentes significa, entre otras cosas, no sufrir, y es maravilloso. Defendamos aquello en lo que creemos, que la política está después para convencer. Ya demostraremos con el tiempo que teníamos razón. Y si no la teníamos, para eso está la democracia, para que un ciudadano te quite el apoyo. No pasa nada, pero lo que no puede uno es sufrir. ¿Y si digo? ¿Y si no digo? ¿Qué me van a decir? Pienso que uno tiene que saber qué es lo que quiere, por supuesto, escuchar a todas las partes, porque también el liberal está dispuesto a entenderse con el que piensa diferente, pero tener unos principios, unos valores claros, un camino recto y tener después la maestría de convencer de que lo tuyo es mejor. Así es como gobernamos nosotros en Madrid y por eso, a pesar de las dificultades, por lo menos no sufrimos. No sufrimos porque no saber lo que uno quiere y estar todo el día sometido a ese escrutinio es sufrimiento. Y sería un pecado que teniendo mayoría absoluta se sufriera. Lo que hay que hacer es hacer las reformas importantes ahora que se puede, intentar ensanchar al electorado en Madrid y convencer a más gente cada vez mejor para que, siendo libres, podamos ser siempre justos en las decisiones que tomemos. Pienso que es lo que hay que hacer.
Agustín Campillo dice que le pregunta qué opinión le merece la calificación de supuesta pertenencia a banda criminal que están atribuyendo a su novio. Bueno, esa es la acusación del PSOE y de Más Madrid, de mis adversarios políticos, que están personados en una inspección fiscal. Ahí está la credibilidad de la acusación y ahí tienen todos los titulares durante todo el tiempo que quieran. No la de Ábalos ni la de Cerdán, esos no son organizaciones criminales. Hemos leído y escuchado muchas voces críticas con la línea editorial de la parrilla de Radio Televisión Española. ¿Qué opina sobre esta situación? ¿Considera usted también que hay un control de contenidos por parte del Gobierno en el ente público? ¿Qué les diría a los que señalan que Telemadrid, la televisión pública de la comunidad, está más mediatizada todavía que Radio Televisión Española? En fin, yo no sé si hay alguien en esta sala que dude de que Radio Televisión Española se ha convertido en la prensa del régimen, desde la mañana hasta la noche. Yo ya les dije un día en tono de sorna que porque no me creaban un canal solo para mí, porque desde que se levantan hasta que se acuestan no hay otro presidente autonómico, no hay otro problema en España y además nos utilizan como espejo para intentar justificar todo lo que hace el amo. Pero el problema fundamental aquí es que esto se esté realizando con el dinero de todos, en plena deslealtad con las cadenas privadas, porque dicen lo público. Los que dicen de lo público suelen ser los que viven de lo público para que lo público no funcione. No digamos en Radio Televisión Española, ha habido corrupción en las oposiciones. ¿Alguien ha oído hablar nuevamente del tema? En absoluto. ¿Alguien sabe cuántas productoras están ahora mismo beneficiándose de la cadena pública? ¿Alguien sabe en qué portal de transparencia están los sueldos de las cargas públicas que lo gestionan y que hacen de periodistas? Porque yo soy un cargo público, pero ellos son una carga pública que cobran 5 veces lo que yo. ¿Alguien sabe dónde está en un portal de transparencia lo que cobran, de dónde vienen? Porque a los medios de comunicación privados de este país les van a poner en el escrutinio para ver quiénes son los editores, qué patrimonios tienen y quién está detrás de cada medio. ¿Lo van a hacer con todas las productoras? ¿Alguien sabe la relación que tienen las productoras de Radio Televisión Española con las de otras cadenas? Qué casualidad que el mismo contertulio esté en 3 sitios, luego escribe un libro, luego le presenta a Zapatero en el Ateneo, pero luego es el que le devuelve no sé qué y tiene el primo colocado en no sé qué empresa. Es una mafia absoluta lo que está carcomiendo un ente público que con sus viernes negros y sus momentos de gran criterio, es cierto que tiene también muy buenos profesionales que están apestados y hartos y abochornados de lo que está pasando, que han llegado periodistas a última hora cobrando lo que nunca cobró nadie allí y lo peor que se puede hacer siendo prensa del régimen, porque la prensa del régimen es la que recibe el argumentario y en coordinación con otras todos los días a la misma hora dice exactamente lo mismo, moviendo el eje mediático, lo de la opinión sincronizada. Pero que eso se haga desde la televisión es lo que a mí me sorprende y deja en clara desventaja a las cadenas privadas que no reciben la misma información, que no son tratadas de la misma manera por el Gobierno y yo creo que sobre todo está ahí, ya no para ser más cercana o no a lo que haga un Gobierno, es que sobre todo lo que hace es activismo y lo que hace es recordarle a una parte del electorado que por muy mal que lo haga Sánchez, no gobiernan los otros. Que los otros son tan odiosos y Franco está tan vivo que hagan lo que hagan, hay que seguir votando a Sánchez, sí o sí, hagas lo que hagas. Y luego, además, hay también una red de productoras, de producciones audiovisuales, de subvenciones, sin ninguna transparencia. Pero muchas de las películas que ves hoy, sobre todo en plataformas audiovisuales, cuando ves según qué empresas o si la cadena pública está formando parte del patrocinio, ya directamente ves desde el comienzo hasta el final el sesgo de la propia película o de la propia serie. Ahí invito a las productoras audiovisuales y a las plataformas para que lo vea cada uno y libremente saquen sus conclusiones. Presidenta, muchas gracias. Le voy a dar un último turno, como solemos hacer, para sus mensajes finales, pero permítanme que le ofrezca el micrófono primero al doctor Luis Mayero para que intervenga en nombre de Asisa, uno de los patrocinadores, junto con Solaria, que ha estado representada hoy por don Antonio González Terol. Presidenta, autoridades, amigas, amigos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este foro de éxito, que, como ha dicho la propia presidenta y dijimos semanas atrás, ha cumplido 25 años
en los que han marcado un patrón, una pauta de gran éxito entre las personas que nos visitan, políticos, personalidades sociales, economistas, personas de nivel en la sociedad, como la que nos ha acudido hoy a nuestro foro y que levantaba unas expectativas que luego ha cumplido con creces. Quiero agradecerle especialmente a la presidenta su presencia, que ha venido con alguna frecuencia, siempre responde a nuestra petición. Quiero felicitarle por sus palabras y desearle suerte en sus tareas de gobierno. Muchas gracias a todos y nuevamente gracias por venir y que tengan un buen día. Presidenta. Muchas gracias. Es verdad que este último turno se me había olvidado que existe y no lo tenía pensado, pero sí que les voy a trasladar brevemente mis mayores preocupaciones, que no significa que esto nos lleve a pararnos ni a temer nada. Al contrario, creo que todos tenemos que salir de aquí con un chute de ilusión y con la inyección suficiente para pensar qué voy a hacer hoy, cómo vamos a arreglar esto, qué voy a poner de mi parte. Lo cierto es que esta semana se conocían datos de inversión. La inversión ha caído estrepitosamente en España, que dejamos de ser vistos en el mundo como la nación que somos. Somos una referencia para el continente hispano, para América, para muchos sitios en el mundo, y empiezan a dudar qué está pasando en España, qué estáis haciendo, dónde vais. El apagón, los trenes varados en mitad del campo, la vuelta ciclista, todo lo que vemos y que a veces se nos olvida porque son 3 escándalos al día, claro que hace daño. Claro que hace mella, no solo en la imagen que proyectamos fuera, sino en la ilusión de los jóvenes, de los empresarios, de las pymes, las que te dicen, ya no contrato más, quisiera contratar a otra persona, pero es que no puedo. Hosteleros que te dicen, voy a tener que cerrar mi negocio porque no puedo gestionar los recursos humanos. Gente que dice, voy a tener que llevarme mi empresa porque esto no se sostiene. Mientras en otros lugares del mundo que sí compiten con nosotros y con los jóvenes, que se los van a comer si no espabilamos todos, saben que estas reglas operan de otra manera. No podemos llevar a un país a la subvención como recurso. Siempre defiendo que la subvención está para el que no puede, no para el que no quiere. Pero si llega un momento en el que no trabajar te da más beneficios, recibir una subvención te procura un modo de vida mucho más cómodo que trabajar y llevar tus riendas adelante. Pues claro, de todo esto se contagian también los jóvenes, las inversiones, los artistas. Y no digamos la pequeña y mediana empresa, lo sale en Ángela, la más abandonada en España, que no puede más, que tiene 2 empleados, 3 empleados y la norma sectaria de la semana les dificulta aún mucho más su vida. Los datos podrán ser bollantes y yo dirán que soy alarmista, ya estoy acostumbrada, pero todo lo que he venido diciendo estos años se está cumpliendo, quizás porque sabíamos de lo que hablábamos. Cuando uno veía las imágenes en Venezuela o en Argentina en los años 90, uno veía dinero, grandes coches, casinos, hoteles, ¿no? Pero por dentro las instituciones se iban carcomiendo, las empresas empezaban a tener dificultades, el Poder Judicial estaba amordazado, las instituciones ya dejaban de funcionar, hasta que todo cayó. Por eso hablamos de la estrategia de la carcoma, que va poco a poco carcomiendo todo hasta que un día el mueble, ¡pum!, cae. Esto es lo que estamos viviendo aquí. Gracias a Dios estamos dentro de la Unión Europea, tenemos un país pujante de gente que aún tiene principios y la valentía de seguir luchando y siendo crítica con el Gobierno, pero las instituciones y el deterioro al que nos está llevando este Gobierno harán que un día este mueble caiga. Y podrá parecer que estamos en un lugar maravilloso, la gente anda por las calles, cuando uno piensa en una dictadura sabe que esto no lo es así. Pero el camino es muy parecido, muy parecido. Nosotros ya emigramos hace unos años, del mismo modo que ahora recibimos inmigración, pero ya emigramos hace unos años, luego que no tengamos que vernos en las mismas, porque yo cada vez que veo que una empresa importante de España se va o un joven te dice que ya no aguanta más y que prefiere irse fuera, se te abren las carnes y te da pena, te da un tremendo dolor porque tenemos el mejor país del mundo para vivir. Así que esto no se trata ya de partidos, esto solo se trata de, lo dicen hoy los propios socialistas, que deben ser los socialistas fachas, que es una nueva versión del socialismo, que es todos aquellos que han ganado, que han gobernado, pues Joaquín Leguina, Felipe González, grandes personas que han hecho política en nuestro país, Nicolás Redondo, pues ellos te lo dicen, es que esto ya no va esto va de querer tu país, de someternos a unas normas del juego y querer convivir,
o una ruptura totalitaria a la que nos está llevando el Gobierno, sobre todo por interés personal del presidente, y no hay derecho a todo esto. Entonces, lo único que quiero es decir que nosotros, desde luego, no solo no hemos perdido las esperanzas, sino tampoco las ganas, que esto no puede ganar. Yo no digo que tenga que gobernar siempre el Partido Popular, solo faltaba, pero que quien esté al frente, como lo hizo Lambán en su momento, que ayer vimos una imagen bochornosa de cómo su propio partido la abandonaba, o lo hacen otros presidentes, lo hacen, buenos políticos de un lado y del otro, pues que sean ellos, los que nos den ejemplo a todos los demás y juntos podamos caminar en un país en concordia. Por tanto, no digo que tengamos que gobernar siempre los mismos ni que tengamos razón absoluta. Lo que no nos puede gobernar es esto que no es un gobierno, que no es más que un proyecto de ruptura y cuyas consecuencias vamos a pagar si no lo remediamos ya. Así, cuando la gente dice, ay, ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Ay, a ver si no vemos la solución. Sí, se llama urnas, y esta vez tenemos que ser realmente serios, ir a apostar por lo de todos y recuperar las esencias de la España de siempre, y después vendrán las reformas profundas que todos sabemos que hacen falta. Pero sobre todo, cambiar esto y hacerlo cuanto antes. Nosotros no nos resignamos, desde luego, por parte de nuestro Gobierno y de tantos ayuntamientos y personas de bien no será, así que estaremos siempre a su entera disposición para que cuando todo esto pase veamos cómo España, que se ha visto en situaciones iguales y peores a lo largo de la historia, va a recuperar lo que siempre es y ha sido un país alegre, solidario, bravo, uno de los mejores del mundo. Muchas gracias.